De vuelta, son las 8 de la mañana con 7 minutos, profesor. Oiga, y el Pablo Alvarado, ¿cuándo piensa informar que Metro ganó anoche? Ahora. Sí. Él lo informó solamente que estaba en el minuto de las 7 de la mañana, pero no Usted se sé. saltó. Ajá. Yo sabía, Flor, que ella se iba a salir con eso. Estaba seguro que ella se iba a salir con ese veneno. Yo sabía que por ahí venía. Lo Pero ya, pensé cuando vi acá el resultado ahora me va a salir ella con eso. Está bien. 8:08. ¿Ya está la invitada lista? Ya está, ¿no lo está viendo, profesor? No, yo no la vi. Pregúntele, ahí está. Yo no la estoy Así es. viendo. Muy buenos días, profesor Edwin, ¿cómo Taira, está? buenos días, gusto en verla. Está con nosotros Taira Balsayo, directora de aduana, autoridad de aduanas es que se llama, ¿no? La Autoridad Sí. Nacional de Aduanas, correcto. Autoridad Nacional de Aduanas. Una institución típico, esto es muy panameño, esto que voy a decir. Aduana es una institución que le aporta a los numeritos de las finanzas del Estado panameño miles de millones de dólares al año. Somos el segundo recaudador después del Canal de Panamá. Eso le iba a Y eso decir. que, y eso que exoneramos casi el doble. Eso le iba a decir que como que hasta en ocasiones ha competido con el Canal de Panamá en cuanto a los aportes que hace el Estado. Sin embargo, poco se habla de la autoridad de aduanas, poco se habla de la efectividad, porque obviamente mientras más efectiva la aduana, más le conviene al Estado panameño. Por supuesto, porque combatimos a los evasores y a los Exactamente. contrabandistas y a los Lo, defraudadores fiscales lo que sí que y a tienen los un programa. falsificadores. Oiga, todavía tienen el programa en CERTV Canal 11. Vamos para Reloaded Ah, sí. 2.0, claro. Por Muy la bueno el programa. pandemia hubo un año que como el comercio estaba tan restringido, no había tanta emoción. Pero ya no se pierden los contenedores ni nada de eso. Por supuesto que no. Hay un Oye, aquí, triángulo de las Bermudas. sí, eso es histórico. Usted sabe, Gonzalo, que ni en Nueva York se perdían contenedores y en Panamá sí. Ni en Nueva York, Se perdieron las estatuas. que es un puerto monstruosamente grande, el puerto de Nueva York. Y aquí en Panamá sí se perdían. ¿Cómo? Pero acá hay gente experta para eso. Taira, díganos una cosa. 2021, con pandemia y todo lo demás, ¿cómo estuvo el movimiento? 2021 ya igualamos los numeritos de 2019. Eso significa que ha sido una franca recuperación, entendiendo que todavía la reactivación económica del país no estaba a su máximo, pero si vemos los números, por ejemplo, del movimiento de carga en los puertos, aumentó. Si vemos las exportaciones de Panamá, aumentaron. Si vemos el tema de, por ejemplo, la cantidad de TEUs en tránsito al Panamá aumenta casi 1 millón. Entonces, cuando tú ves todos esos números, entonces te das cuenta de que hubo una transacción aduanera en todas esos procesos. En el tema de la importación, en algunos rubros hay un mejor control y eso ha dado como consecuencia una satisfacción y un apoyo al sector, por ejemplo, productor, que se sentía invadido por parte de las importaciones que se realizaban en administraciones pasadas que tenían sus políticas dirigidas hacia las importaciones de los productos. En cambio, nosotros ahora vemos cómo hay mayor cantidad de hectáreas producidas en arroz, cebolla, mayor producción de cerdo y demás productos consumibles y que permiten que la mayor cantidad de panameños puedan trabajar en el tema de la agricultura, pero eso trae como consecuencia que hay menos necesidad de importación de esos productos porque se van controlando. Si tú importas productos como cebolla en medio de la zafra de la cebolla, es absurdo porque entonces el productor nacional se ve compitiendo con la cebolla. Pero si Así tú es. ya calculas cuántas hectáreas vas a cosechar en X tiempo y sabes cuántas toneladas o quintales de cebolla consume el panameño, tú sabes que tú puedes controlar y permitir
que entren 10, 15 quintales de cebolla para surtir el mercado, no dejarlo desabastecido, pero no afectar la producción nacional. Entendiendo que Panamá tiene un multiclima en diferentes áreas que nos permite alrededor del año cultivar varios productos de manera circular, a diferencia de, por ejemplo, Holanda, Estados Unidos, Ohio, etcétera, que solo puede cultivar ciertos productos por cierta época por el clima, ¿no? Yo creo que este es un punto, creo que en las entrevistas anteriores la directora de aduanas nos los ha planteado, pero vale la pena reiterarlo. Y es que no es que hay que oponerse a las importaciones de productos, por así decirlo, a lo loco, que es lo que dicen los productores también, tanto de cebollas como de arroz y de otros rubros. Es que hay una temporada en el año donde ellos ya cosecharon, donde ellos ya sacaron su producto al mercado, y una vez eso está por finalizar, lo inteligente de las autoridades es, entonces allí, cuando está por terminar, autorizar la importación de papas, de cebolla, de arroz, porque Pero ya... también, sí, pero también tiene un tema de la vigencia o inocuidad de ese producto. Hay que jugar con dos cosas, no Correcto. solo con tener el producto, sino que el producto ingresa al territorio nacional óptimo para el consumo humano. Por eso digo que no es oponerse a la importación por oponerse, sino simplemente lo que ellos siempre han reclamado es en qué momento se autoriza la importación. Así y naturalmente eso, como se trata de importación, pues también aduanas tiene una palabra que decir al respecto. Buena, válida la explicación o la reiteración de la explicación. En algún momento, creo que anteriormente cuando le hablamos, yo le había preguntado, y ahora no recuerdo la respuesta, aduanas trabajando 24 horas. ¿Eso va a ser posible algún día? Aduana trabaja 24/7 y, por ejemplo, en los lugares en que no lo hacemos es porque es un servicio privado, o en el segundo es porque, por ejemplo, en el caso de las fronteras con Costa Rica no abre. Entonces, ¿para qué yo voy a abrir 24/7 para tener a una mercancía o una persona en el medio de dos fronteras por 6 horas? Entonces, obviamente nosotros cerramos fronteras en atención a que el vecino cierra las fronteras más temprano. ¿Y eso no ha sido objeto de conversación con Costa Rica? Como no, a pesar de eso, antes la frontera se cerraba a las 7 de la noche. Ahora se cierra a las 10 de la noche y así sucesivamente, y eso es parte de las relaciones y las negociaciones que tenemos con Costa Rica, y en estos momentos estamos desarrollando un programa que se llama Programa Integral de Logística Aduanera, con una inversión de 75 millones que ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y y esos montos ha sido sujeto a varias licitaciones en donde se ha desarrollado el proyecto de 22.4 millones en el Paso Canoa, que es una inversión donde va a modernizar todo lo que es la entrada al país con aduanas yuxtapuestas, en donde el Banco Interamericano de Desarrollo también está aportando 100 millones de dólares a Costa Rica para que no solamente sea Panamá, sino también Costa Rica desarrolle la frontera en ese sentido. También estamos haciendo en Río Sereno otra infraestructura, y en Guavito, en Bocas del Toro, otra infraestructura donde se va a dotar de tecnología, en donde la idea es disminuir los tiempos de despacho. Hemos hecho un estudio de tiempo de despacho auspiciado por la Comunidad Europea y en conjunto con el CIECA o el SICA de Centroamérica, en donde nos ha arrojado dónde son los nudos que tenemos que ir liberando a fin de disminuir. En estos momentos el tiempo de paso de la frontera puede durar hasta 16 horas. La idea es que dure
entre 1 hora o menos, y ese es el destino o la dirección a la que nosotros nos dirigimos, en disminuir los tiempos de despacho, y eso va a significar ahorros, disminución de los costos de insumos, mayor seguridad, mejor escrutinio con controles en tecnología, revisión no intrusiva, trazabilidad de la carga y una serie de mecanismos y módulos de análisis de riesgo que nos van a permitir, a través de un centro de monitoreo y vigilancia, poder identificar lo que causa un riesgo y lo que lo que no son riesgosos y que, por ejemplo, han sido certificados como operadores económicos autorizados, que se les ha hecho el due diligence, que han invertido en conocer sus conductores, en conocer su equipo de trabajo, en tener GPS, en tener una serie de tecnologías. A eso se le va a dar fast track y se le va a mejorar las condiciones para que puedan tener una facilidad de comercio mucho mayor que los otros. Doctora Barzallo, yo quiero adentrarme en un tema que bien explicaba el profesor hace minutos, que es el tema de la importación. Estamos en un mundo cada vez más conectado, en donde los países que tienen menor carga impositiva para la importación son mucho más competitivos. ¿Usted cree que hay que revisar los aranceles que Panamá impone a ciertos productos que definitivamente no se han producido, no se producen y no se producirán? Bueno, eso tenemos lo que es el Departamento de Inteligencia Comercial en el Ministerio de Comercio e Industria, así como también somos signatarios de más de una veintena de tratados de libre comercio con diferentes países, y cada vez que uno negocia mercados y se hace negociaciones ya sea bilateral o multilateral, se negocian ese tipo de mercancías. Por ejemplo, en ese momento, Panamá requiere urea, requiere una serie de insumos para la agricultura, y el problema no es el arancel de la urea, porque no paga arancel, y no por eso llega la urea. El problema es el abastecimiento mundial de la urea y de los compradores, y que el mercado de Panamá es pequeño versus los otros, independientemente del arancel. En otros rubros hay productores panameños, o que sí hay competencia, y se requiere ese arancel para poder de alguna manera proteger, aunque la Organización Mundial del Comercio está en contra del proteccionismo de una serie de rubros, pero proteger el mercado nacional, el mercado industrial nuestro, el mercado panameño. Y cada mercancía y cada producto se establece dependiendo de la política interna del país y de las necesidades del país. Claro, pero ahí le interrumpo, doctora Barzallo, porque, a ver, la pandemia nos ha demostrado que el futuro es a través del comercio, sobre todo electrónico, y las cosas están cambiando. El comercio electrónico llegó para quedarse más allá de lo que ya estaba establecido antes del año 2019. Eso es lo que va a generar, es lo que está generando hoy en día todo este colapso del comercio internacional, más allá de lo que esté sucediendo en China. La pregunta es, ¿usted es de las personas que cree que toda esa tabla arancelaria que hay en Panamá, por proteccionismo o no, se tiene que revisar para que el país sea mucho más competitivo, por ejemplo? Siempre se está revisando. No es que se tiene que revisar por esto, eso es algo continuo. E incluso al 1 de enero se aprobó y se implementó la 7ª enmienda, porque los productos cambian, porque antes había una mercancía y esa mercancía ya va evolucionando. Pero ahora que hablas del tema del comercio transfronterizo, cuando usted compra un producto por Amazon que se lo mandan a Miami, usted pagó impuestos. Usted pagó impuestos porque en su factura usted le pagó impuestos, y ese producto, que si no es de origen norteamericano, pagó impuestos para haber llegado a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si viene para Panamá usted no va a pagar impuestos? ¿Por qué si paga impuestos en la transacción de Estados Unidos, y por qué usted no quiere pagar impuestos en la transacción de Panamá?
Entonces, no es que sea más o menos competitivo, sino que todos los países cobran impuestos de importación y no es justo tampoco en el tema del comercio transfronterizo que una empresa panameña que tiene empleomanía, que tiene alquileres, que paga una serie de requisitos formales por tener un negocio para ofrecerle a usted una mercancía, pague el impuesto de introducción, por ejemplo, de un celular y que usted compre el celular por vía de comercio transfronterizo, que el celular cueste más de $100, que es la exoneración que permite la normativa, y que usted no pague un impuesto por un iPhone que cuesta Pero $100 $1000. Usted no le parece debió muy poco, haber pagado el impuesto de introducción o de pero, arancel de ese producto. pero Porque ahí si doctora hubiera ido a Vasallo, otro negocio, sí lo hubiera pagado. claro, pero ahí es donde yo voy. ¿Usted no le parece que $100 es muy bajo el monto? O sea, si queremos ser competitivos en el hecho de que el incremento del impuesto por nacionalización e incluso por el arancel, que son dos cosas completamente diferentes, impacte en el precio final del consumidor, ¿no deberíamos subir ese tope mínimo que hay? Es decir, bueno, 100 no es nada, ¿Por subámoslo qué a no compras un celular de 200 y nada más pagas impuestos sobre 100? Pero si estás comprando un producto de lujo y tienes $1000 para pagar un celular, ¿por qué no Tienes que pagas el pagar más. impuesto? Tienes que pagar más. Y además, si nosotros no cobramos impuestos y arancel, esos $1000 millones de los que hablaba el profesor Edwin Cabrera, que sirven para que el gobierno nacional pueda tener los fondos necesarios para poder en nuestro presupuesto hacernos responsables de una serie de necesidades de la población, no lo vamos a tener, pero vas a tener a un usuario satisfecho que no pagó $100 en impuestos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el...? Y los $100 es parte de lo negociado en el Tratado de Libre Comercio, sobre todo con Estados Unidos. Hay países que tienen, por ejemplo, $200. República Dominicana, el monto son $200. Y a las finales, para mí, para aduana, lo importante no son la exoneración de los $100 o los $200. Lo que yo con mi administración está buscando es aquella tecnología, aquella trazabilidad necesaria para quien tenga que pagar, lo pague de manera eficiente, rápida, que no sea tan burocrático el proceso, pero que las recaudaciones se realicen. En estos momentos, los couriers pueden estar respondiendo a 1.5 millones por mes de impuestos de arancel en courier. Sin embargo, con la evasión de muchos couriers que son piratas, con muchos couriers que no cobran a sus clientes como debe ser y no se le da la trazabilidad, estamos dejando de percibir posiblemente el doble de esos montos. Y estás compitiendo deslealmente con negocios que están vendiendo los mismos productos, pero que sí están pagando sus impuestos de introducción al país y están cumpliendo con la ley. Entonces, uno tiene que balancear entre esas necesidades, entendiendo que el comercio electrónico transfronterizo llegó para quedarse, así como también estamos trabajando para que Panamá sea un hub logístico para ese tipo de productos y que en Panamá seamos el depósito y el lugar en donde Amazon o cualquier otra empresa de grandísima multinacional pueda tener sus depósitos y desde Panamá poder ser directora, el lugar donde se lleven o se envíen todas estas paqueterías para toda Latinoamérica y que no tengan que llegar a Miami, buen sino punto, que directora, tengan que buen punto este que llegar. ha traído. Buen punto este que ha traído, que justamente a eso se obedece mi pregunta de las 24 horas. Si aduana funciona 24 horas, ya nos dio parte de la respuesta en cuanto a la frontera con Costa Rica. Pero cuando yo hacía la pregunta de las aduanas 24 horas es,
Y fíjese que justamente usted nos explicó que en el 2021 incluso aumentó el movimiento de cargas, incluso el movimiento de TEUs, que es todavía más atractivo aún para el país. Pero en ese movimiento de carga y de TEUs y demás, también hay mercancía que viene para Panamá, porque hay una cantidad de mercancía que sigue otros destinos. Pero hay un elemento que yo me he dado cuenta, porque con esto de la pandemia también uno ha aprendido a comprar, justamente usted lo acaba de decir, por Amazon y otros más. Y ellos te dicen, las empresas que te operan acá adentro, no, es que el contenedor, abre el contenedor, la liquidación, pasan tantos días hasta que salga y llegue aquí al negocio nuestro para enviarlo. Entonces, yo me quedo pensando, cada vez que yo he escuchado ese argumento, es si la aduana funciona 24 horas, si los puertos funcionan 24 horas, ya no para cargar y descargar contenedores, sino para liquidar mercancía, eso nos facilitaría aún más. O dicho de otra manera, ¿eso ocurre o no ocurre actualmente? Dependiendo de la empresa privada, porque si la empresa privada tiene un servicio 24/7 y tiene un contrato de servicio aduanal con la aduana y lo quiere por 24 horas, se le brinda el servicio las 24 horas, así como también le paga las horas extras a los funcionarios que corresponde. Entiéndanse todas las empresas que tienen aquí en Panamá bodega de courier internacional, que son por lo menos 3 o 4 importantes a nivel mundial. Así que el tema de los tiempos creo que no depende de la demanda. Nosotros brindamos un servicio. Hay un servicio que se brinda de aduana como parte del Estado para el Estado por nuestras funciones del Estado. Hay otro servicio que ofrece aduana a las empresas operadoras logísticas y que ellos nos contratan para brindarles in-house, por decir algo, el servicio aduanero. Y eso depende de las necesidades y del estudio de mercado de la empresa, ¿no? Igualmente, tenemos que destacar que Panamá, ahora con la reestructuración de las líneas navieras, Panamá es una ruta que no, al buen panameño, no chifean. Panamá siempre está en la ruta de las rutas navieras, ya sea para que dentro del barco haya cambio de los contenedores, porque tienen que cruzar por el canal, porque de un barco grande pasan las mercancías a barcos pequeños, pero lo que va a Centroamérica y otros países no tienen las mismas ventajas de Panamá en cuanto a la concurrencia o la cantidad de veces que esas líneas navieras llegan a sus puertos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades y por eso hemos aprobado los depósitos logísticos aduaneros, que son recintos dentro de los puertos y los aeropuertos que nos puedan permitir realizar lo que se conoce en la jerga internacional como cross-docking. Y el cross-docking no es nada más que la consolidación y desconsolidación de carga todavía dentro de un recinto primario, en donde todavía no se ha nacionalizado la mercancía, en donde le puede dar pueda crear empleomanía, por ejemplo, poniéndole etiquetado, separando que esta carga va para Chile, esta carga va para Guatemala, y ahí mismo contratas a una persona para que le ponga cuánto va a costar el ticket del producto en Guatemala. Lo vi en Colón, directora, lo vi en una empresa en Colón. Le das un producto agregado y creas empleomanía y lo mejoras, y eso se ha hecho, y lo que también se conoce como nearshoring, que es aprovechar nuestra posición geográfica, aprovechar todas las condiciones que nosotros tenemos. Pero para todo eso se necesita inversión extranjera directa, se necesita resolver el tema del transporte internacional de carga y el transporte nacional, los fletes nacionales, tener personal que pueda brindar el servicio adecuadamente. Se requiere una serie de
de temas en donde tanto Bien. el gobierno como la empresa privada tiene que invertir en lo que no ha parado en esta pandemia. Y lo que no ha parado en esta pandemia ha sido la logística. La logística del comercio internacional ha sido una de las fuentes que ha mantenido el país, inclusive cuando estuvimos en el lockdown más fuerte y los cierres más fuertes, todavía la aduana seguía funcionando y el comercio internacional no paró. Me satisface cuando escucho a un funcionario del Estado, en este caso una funcionaria, y poder advertir que tiene la película completa, que está viendo la película en pantalla grande. Porque esto que estamos escuchando, esta última parte que le acabamos de escuchar a la directora de aduana, es para mí, yo que no soy un conocedor de estos temas, pero que he tenido que entrevistar a mucha gente sobre esto, veo que la directora de aduana tiene la película completa. Sí, es que el tema no es liquidar mercancía. Eso se sabe hacer desde toda la vida aquí en Panamá. El tema es ver cómo aprovechamos nuestra ubicación geográfica para potenciar aún más los servicios aduaneros. Y como nos damos cuenta, una vez más, entonces aduana también tiene que ver con los puertos, aduana tiene que ver con el aeropuerto, aduana tiene que ver con la autoridad marítima, aduana tiene que ver con el canal de Panamá. O sea, es la visión integral del trabajo, no la visión de islas, que a veces, usted lo sabe, Taira, lo sabe tanto como yo, que a veces hay funcionarios que cometen el error de ser islas en sus instituciones, cuando el Estado no puede funcionar como isla. El Estado tiene que funcionar de una manera integral. Y puedo observar que cada vez más, esta es la segunda o tercera vez que entrevistamos a la directora de aduana, veo que tiene cada vez más claridad de la película completa y que no se circunscribe a liquidar mercancía, sino que a ver cómo logramos más. Y yo lo vengo diciendo hace rato, directora, o sea, la obsesión de la administración Cortizo tiene que ser generar empleos. Esto ya salieron unas imágenes allí de una bolsa de trabajo, creo que era del Ministerio de Trabajo, y en unas filas enormes. Eso es una descripción de lo que está ocurriendo. Demasiada gente desempleada producto de la pandemia. Entonces tiene que constituirse una obsesión de este gobierno. ¿Qué hay que seguir haciendo? ¿Qué otras cosas hay que hacer para generar empleo? Y bueno, y aquí la directora de aduana ha dicho 2, 3, 4, 5 cosas que hay que seguir haciendo. No digo que no las estén haciendo. Seguir haciendo, profundizarlas aún más, para que la inversión extranjera y la inversión nacional se produzca y genere nuevos empleos. Última pregunta, que no tiene que ver con la directora de aduanas directamente, pero probablemente usted ha estado en alguna de esas discusiones. ¿Avanza o no avanza el proyecto de llevar la institución que se llama Correos y Telégrafos, imagínense, Correos y Telégrafos, llevarlo a un nivel sí, ¿por qué no decirlo?, de competencia en temas de delivery, de distribución de mercancía y demás? ¿Avanza? Oiga, ¿cómo que no tengo que ver? Claro que tengo que ver. No, digo directamente porque usted es la dirección de aduana. Aduana tiene que Correo ver tiene otra dirección. No, aduana tiene que ver directamente. Y hemos venido trabajando en un proyecto lindísimo que ya está casi listo, nada más falta algunos detalles, en el sentido de que estamos haciendo una alianza estratégica con Correos Nacionales, Correos Panamá, en busca de ponerlos al mismo nivel de estas empresas de paquetería o grandes a nivel internacional, en el sentido de que eso de tener funcionarios de aduana en el correo y telégrafo del Dorado, de Tonosí, de otro lugar. No. Ya todos los funcionarios de aduana van a salir de los correos y vamos a centralizar en Tocumen Carga, en donde ahora Correos tiene una nueva centro de despacho. En ese lugar se van a hacer las evaluaciones de las mercancías, se van a hacer las predeclaraciones, tenemos un escáner de pallets no intrusivos para revisar toda la carga que entra y sale de los correos, y de esta manera
darle competitividad y que Correos pueda tener, pueda brindar un servicio más rápido, eficiente a todos los usuarios, porque los correos es un servicio universal, es un derecho humano de la comunicación que se rige por el convenio universal de los correos, y es un tema muy importante, y la cantidad de acceso que tienen los correos a nivel nacional. Todos los pueblos tienen una estafeta de correos porque esa conectividad es muy importante. Entonces, somos parte de esa evolución y transformación de los correos. Nos sentimos muy satisfechos con el licenciado Ramírez, con la ministra Tehuani, en donde estamos trabajando de la mano. Cuesta porque los cambios a 180 grados de las instituciones, de los procesos, cambiarle el chip a los funcionarios y del personal, sienten adversión a los cambios, pero uno tiene que empujar buena noticia esa. Y manejar, y créanme que pídale una cortesía al licenciado Ramírez para que lo lleve al centro de despacho en Tocumen, un lugar moderno, una galera, y ya no se tiene que sacar ya no se tiene que sacar la carga de Tocumen para llevarla a los pueblos para después distribuirlo en las diferentes estafetas. Dentro de Tocumen llega la carga, se hacen las divisiones, se hacen las revisiones intrusivas y estás evitando un paso adicional que lo estás haciendo in situ y lo haces más competitivo, más rápido, mucho más eficiente. Buena noticia esa. Se habla poco de los correos y hay que, eso lo supe, para que sepa, lo supe justamente por una conversación que sostuve con la ministra de Gobierno y me habló del tema y sí, lo tengo pendiente de preguntar por dónde va el proyecto. Bueno, ya usted nos ha actualizado. Y finalmente, directora, los escáneres. Háblemelo, ¿está funcionando? O sea, eso es un tema tan llevado y traído en aduana. Eso es otro proyecto espectacular. Estamos hablando de que en estos momentos estaba esperando para viabilidad en la Contraloría la adquisición de un edificio en donde vamos a alojar el centro de monitoreo y vigilancia aduanera. Ese centro de monitoreo va a interconectar diferentes funciones del país y esto va a ayudar para la recaudación, para la incautación de sustancias ilícitas, trazabilidad, evitar el blanqueo de capitales, en fin, tiene muchísimas ventajas. Pero hablando de los escáneres, nosotros como le brindamos servicios a los puertos y le podemos dentro de nuestros servicios exigir la tecnología necesaria para poder brindar un mejor servicio, se han acordado con los 6 puertos de este país la adquisición de equipos de revisión intrusiva, como se le llama escáner. Y desde chiquita, en Bocas del Toro, hasta PCA, Panama Ports, CTC, MIT, todos están en el proceso de este año adquirir e instalar equipos de escáneres compatibles con nuestro centro de monitoreo y además de eso tener todo lo que es la infraestructura. Adicionalmente, nosotros se realizó una contratación a través de una alianza con el Ministerio de Seguridad y Aduana, en donde se adquirieron 3 escáneres que ya se están remodelando y se van a instalar en Divisa, Tocumen Carga y Guabalá. Eso ya es un proceso que se está realizando en estos momentos. Bien. Y tiene para el segundo semestre de este año o dentro del primer semestre de este año deben estar las instalaciones. Eso le suman 6 más 3, 9. Adicionalmente, los 3 viejos que teníamos en el puerto de Balboa, en el puerto de MIT, en el puerto de CCT, el gobierno de los Estados Unidos formalmente nos los ha donado, lo que significa que esos los vamos a reinstalar en otros lugares como Panamá Pacífico, Cocosolito,
para darle mayor excelente. establección. Y además de eso, tenemos el gobierno amigo que nos va a donar otros 4 adicionales que van a estar en la entrada y en la salida de Zona Libre de Colón, en Chiriquí, en Paso Canoa, lo que nos va a dar un umbral de 16 escáneres conectados y que en tiempo real lo vamos a poder estar monitorear viendo en el centro de Además de eso, tenemos con el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo el tema de la trazabilidad de los transportes de carga, en donde vamos a tener una licitación que debe estar saliendo en el próximo mes de antenas de RFID en las diferentes rutas aduanales y que vamos a poder darle trazabilidad a todos los camiones a través de ese sistema y que también va a llegar y alojarse en el de eso se trata. Además de eso, todas las cámaras que están en los diferentes recintos y que van a estar conectados también nos van a permitir ver que el cabezal, el contenedor y demás coinciden con el vehículo y corresponden con todo. Todo esto es parte de una estrategia integral de seguridad aduanera. Que traímos a una funcionaria que está haciendo su trabajo y que conoce su institución. Y está haciendo su trabajo con esa institución y tiene la película completa muy clara, del impacto en el resto de la operación del Estado panameño. Gracias, directora. Gracias, muy amable, que esté bien. Hasta luego. Chao, buenos días. Feliz fin de semana. Igualmente. 8:44, señor Gonzalo. Entonces, nos vemos y nos hablamos el lunes. El lunes, coma ceviche en el mercado del marisco. Mire, tómele foto antes que desaparezca. Ay, por favor. Porque él en protesta no irá al mercado del marisco nuevo. No. Hay cosas más importantes por las cuales uno tiene que protestar. Lástima que no me acuerdo el número del local. El número me lo dio David Solayandía, de una señora que vende ceviche en el mercado del marisco adentro y que nos escucha, pero nunca me acuerdo. Es que se me olvidó el nombre porque más nunca me pude estacionar. Vamos al cambio. Gonzalo, hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Cuánta censura? Está bien. Queremos que no solo conozcas las noticias, sino que también las entiendas. Queremos que también las entiendas. Cada mañana informamos, analizamos, cuestionamos y debatimos junto al